Hola, bienvenidos. Qué gusto tenerlos nuevamente aquí en el canal y gracias por ser parte de esta comunidad. Bueno, vamos con ejercicios de flexión de vigas, método de la integración o método de las integrales o solución de ecuaciones diferenciales, como lo prefieran. El ejercicio pide del 9.1 al 9.4, vamos a hacer el 9.4, nos pide calcular la ecuación de la curva elástica de la viga en voladizo, que es la que vamos a simular. Nos pide calcular la deflexión de aquí del extremo A, que es el extremo libre, y la pendiente también del extremo libre. Y antes de arrancar con el ejercicio, miremos lo siguiente. Es que aquí tenemos la gráfica, fíjense, de nuestra viga cargada. Miren que ahí se ha cargado. Aquí dice longitud de L medios, longitud de L medios. Entonces, aquí simplemente yo coloqué una distancia, coloqué 5 metros, y pues esto lo coloqué 2525. Y aquí un valor de carga. Entonces coloqué menos 100 y aquí 100. Fíjense, las mismas condiciones. W0 hacia arriba, W0 hacia abajo. Fíjense que esto se cruza, la carga cruza aquí a la viga. Una va subiendo y la otra va bajando y cruza aquí a la viga en la mitad. Exactamente las mismas condiciones. Y el programa, se lo recomiendo, se llama Beam Design. Es para Android. Entonces el programa me arrojó esto. Esta es la deflexión, miren. Esta carga hace que la viga trate de bajar y aquí al subirla finalmente le forma una curvatura. Miren la curvatura como la forma. La deflexión más grande mejor está aquí en el extremo. Fíjense que solo tiene el extremo en B empotrado, el extremo A es libre. Quiere decir que yo tengo que tener en cuenta las condiciones de frontera. Es decir, miren dónde está el origen, Y, y obviamente aquí está el eje X, el origen está en A. En A, ¿qué pasa? Como no hay empotramiento, entonces cuando yo aplique la carga, pues este extremo va a subir, ¿listo? Este extremo va a subir, y va a tener también cierta curvatura, o sea, la pendiente no es cero, ni la deflexión es cero. ¿Dónde sí es cero? Aquí en B. Entonces, por estar empotrada, ya sabemos que en el empotramiento se debe cumplir que la pendiente en el empotramiento es cero y que la deflexión en el empotramiento es cero. Entonces, solo voy a tener estas dos condiciones de frontera. Voy a tener en cuenta eso. Y entonces, ¿qué debo hacer? Debo conseguir otras dos condiciones de frontera. Y esas van a ser la de cortante y la de momento en A. Pero para eso pues tendré que tener la ecuación para que me diga cómo es la deflexión y cómo es el cortante en el punto A. Bueno, empecemos. Fíjense en esta tablita, es la guía. E por I por de Y cuarta con respecto a X cuarta es igual a menos la función de carga. O sea, la cuarta derivada por E por I es igual a menos la función de carga. De ahí arranco a integrar, recuerden. Y voy sacando la función de cortante, la función de momento, la función de pendiente y la ecuación de deflexión, que es la que me piden. Entonces tengo que bajar integrando. Y entonces, como voy a arrancar acá de la diferencial de cuarto orden, entonces debo conocer esta función de carga. Pero fíjense que esto es una recta continua. Pues aunque aquí aparece cortada, pero si yo coloco así como en la gráfica que les mostré anteriormente, si yo coloco la viga como una línea, pues esta queda continua. Miremoslo otra vez. Fíjense, ahí está mi viga y mire la carga. Mire, cuando la viga la asumo como una línea, fíjense que la carga queda continua. Entonces, ¿cuál es esta función matemática? La función de una recta. Y recuerden que una recta tiene por ecuación y igual a mx más b. Bueno, aquí y la vamos a dejar quietica, ¿cierto? M es la pendiente y la pendiente es muy sencillo, porque la pendiente es dividir la altura entre la base. De un triángulo, ¿no? Entonces fíjense este triángulo. ¿Cuánto tiene de base? L medios. ¿Cuánto tiene la altura? L medios es la base de la carga, ¿no? Del triángulo. ¿Cuánto tiene de altura? W0. De acá a acá hay W0. Entonces la pendiente será igual a la altura, que es W0, sobre la base, que es L medios. Y lista la pendiente. Esto por X más B. Pero B es el intersecto de la recta con los ejes coordenados. Entonces fíjense, donde mi recta me corta a mi eje Y. Me lo corta en este punto. A ver, cambiemos de color. Aquí en este punto. ¿Y qué punto? ¿Cuánto es este valor? Fíjense que como estoy debajo del eje Y, este valor será menos W sub 0, ¿no? Porque estoy en la región negativa. Esto tiene altura W0, pero como estoy por debajo, menos W0. Luego acá vamos a sumar menos W0. Listo, quiere decir que la función de carga es, al hacer la oreja, S2 sube,
Entonces quedará 2W0 sobre L por X más por menos menos W0, ¿cierto? Y esta es la función de carga. Mejor se lee W en función de X, o sea, la carga en función de la distancia. Y esa ecuación es la que vamos a colocar acá. ¿Listo? Entonces empecemos. Y ahí está. E por I por la cuarta derivada respecto de Y respecto de X es igual a menos la función de carga. Ahora, integramos a ambos lados. Integramos acá, integramos acá. Entonces, EI constante sale de la integral. La integral de la cuarta derivada pues va a ser la tercera derivada. Y recuerde que esta es la función de cortante, ¿no? Igual, la integral. Aquí como es una resta, pues debo separar en dos. Pero como hay este signo menos afectando, entonces me afecta acá y me afecta acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? Menos 2W0 sobre L, que es constante, porque esa carga es constante y esa longitud de la viga es constante. La integral de X, pues recuerden que es X cuadrado sobre 2, ¿cierto? Y menos por menos, este menos por este menos, pues me va a dar más W0, que es constante, y me quedaría integral de dx, ¿no? Porque aquí me faltó el dx, integral de dx, x. Y listo. Más la constante de integración C sub 1. Y recuerden, esta es la carga cortante V. Entonces, esta es la función de carga cortante. Y ahora lo que vamos a hacer es, de una vez vamos a calcular esta constante 1. ¿Cómo? Entonces voy a hacer un corte en mi viga. Entonces vamos a cortar aquí un pedazo de esta viga. Voy a trabajar con esta sección, ese pedacito. Voy a sacar aparte ese corte. Y ahí está el corte, fíjense. El pedacito acá, el voladizo. Pedacito de viga ahí. Me queda una porción de carga, de esta carga lineal decreciente. ¿Qué me queda? Internamente el cortante, ¿cierto? El corte nos lo dice a una distancia X del extremo, a cierta distancia X. Y ahí va a haber internamente un cortante y un momento flector. ¿Listo? Vamos a sacar la ecuación del cortante y del momento flector para mirar que está en función de la distancia. Entonces, para eso debo pasar esta carga trapezoidal a carga equivalente. Entonces recuerden cómo se hace. Recuerden que esta carga se divide en una carga rectangular, miren, y en una carga triangular. Queda este triángulo de carga y ese rectángulo que ven aquí abajo. ¿Listo? Y entonces el área de toda esta figura me da el valor de la carga equivalente. Entonces, ¿cuánto es el valor de esa carga? Para que lo entiendan bien, entonces vamos a hacer que el área es el área del rectángulo más el área del triángulo de carga. Área igual, área del rectángulo. ¿Cuánto tiene de altura de acá a acá? Entonces tiene un Y, ¿cierto? Bueno, un Y o un W de carga, es decir, este valor en función de la distancia. Tiene un valor, tiene este valor de altura, ¿no? Esto es, bueno, allá lo trazamos inicialmente como un Y de la recta. Entonces, este es un Y de la recta que se consigue con esta función. Pero eso es la altura por la base. ¿Cuánto vale la base? X. Entonces me toca todo esto por X. Listo, y ese es el área del rectángulo. A esa área del rectángulo le voy a sumar el área del triángulo. El área del triángulo, recuerden que es base por altura sobre 2. Entonces de una vez cambiemos. ¿Cuánto tiene? Bueno, coloquemos un medio de la base. ¿Cuánto tiene la base? X, la base del triángulo, ¿sí o no? Y esta base, X, la base del triángulo. La altura. Fíjense que la altura sería un W0 menos, ¿cierto? Este W0 menos un Y de la recta, me da esta altura. Pero ¿cuánto es el Y de la recta? Pues ya lo sabemos que ese Y es 2W0 sobre L por X menos W0. Listo. Y cerramos aquí nuestra ecuación. Y esta sería el área. El área me da el valor de la función de carga. Bueno, bastante compleja, ¿cierto? Pero aquí lo importante es lo siguiente, fíjense. Esto me da la carga que equivale a esta. Y fíjense que esa carga está en función de la distancia. ¿Qué pasa si X es 0? Entonces, si hacemos esta X0, pues todo esto me va a dar 0. Esta X, fíjense que multiplica todo ese paréntesis, entonces todo esto me va a dar 0. Entonces, si X es 0, ¿qué me queda? Que el área va a ser 0. ¿Eso qué quiere decir? Que acá en el puro extremo, en X0,
el área de esta carga sería 0. O sea que este cortante, fíjense que el cortante es la carga que baja y debe ser igual a esta cantidad de carga para que esto esté en equilibrio, porque son las únicas dos cargas, el cortante y esta carga. Pero si esta carga en el extremo es 0, pues el cortante vale 0. Entonces ahí, si x es 0, el cortante es 0. ¿Eso qué me permite? Pues venir a esta función y decir acá que el cortante es 0 en x igual a 0. Entonces este cortante lo reemplazo como 0 y esta x como 0, esta x como 0, ¿y qué me queda? C sub 1, 0. Y entonces ahí está hallada la primera constante de integración, C sub 1, 0. Luego, si vengo a esta ecuación diferencial y reemplazo eso, entonces me queda e por i por dy3 respecto de x3 es igual a w0 x cuadrado sobre l más w0x. Bueno, aquí me comí un menos, ¿cierto? Listo. Este 2 con este 2 obviamente se cancelan. Y esta es la función de cortante, ¿no? Que ahora vamos a tomar esa función y nuevamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a integrar acá y vamos a integrar acá para llegar a la función de momento. Entonces, como siempre, e y son constantes, sale de la integral. La integral de la tercera derivada, pues la segunda derivada de y respecto de x al cuadrado igual. Bueno, ahora integramos, nos quedaría menos w0 sobre l sale la integral de x al lado será x a la 3 sobre 3 más w0 sale de la integral, ¿cierto? Por ser una constante, la integral de x es x cuadrado sobre 2 más la nueva constante de integración que es la constante 2. Ahora recuerden, esta es la función de momento. Entonces, si analizo esta ecuación, miren, puedo calcular este momento. ¿Cómo calcularía este momento? Entonces, haciendo sumatoria de momentos respecto al corte igual a 0. Bueno, voy a hacerlo sencillo para no complicarlos. Entonces, momentos respecto a este punto, miren, respecto al corte. Entonces, ¿qué tendría? El momento que genera la carga equivalente, que es este valor, mire, el área. Entonces, el momento sería el área por la distancia, pero eso sería un x en x barra, ¿no? La distancia del extremo al centroide de esta carga, un x barra, por el área que está en función de x. Listo, ese sería un momento y ese momento sería negativo. Ahora, ¿quién más me genera momento? Entonces, esta carga equivalente genera un momento y este momento interno. Esta no genera momento porque está sobre el punto de la rotación. Entonces, esto sería más el momento interno y esto sería igual a 0. Pero fíjense, el momento interno sería igual a el área de la figura de carga. Entonces, de una vez coloquemos el área, que es todo esto, toda esta área, por cierto x barra. Pero fíjense que toda esta ecuación va a depender de x. Toda la ecuación de momento depende de x, el momento interno. Luego, como el momento interno depende de x, ¿qué pasa si x igual a 0? O sea, ¿qué pasa con el momento aquí en el extremo? Entonces, si yo reemplazo todas estas x por 0, fíjense, todo esto se me vuelve 0, esto se me vuelve 0. Obviamente esto está en función de x, sería 0. Entonces quiere decir que ese momento sería 0. Entonces, en el extremo, el momento es 0. Y eso me lleva aquí, a mi ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, el momento es 0. Este momento es 0. 0 por e por i, 0. Igual a, ¿dónde el momento es 0? En x0. Entonces tomo esta x, la hago 0. Esta x la hago 0. ¿Y qué encuentro? Que la constante 2 es 0. Y ahí he determinado la constante 2. Luego, ¿cómo me queda la ecuación de momento? Pues me quedará esta ecuación porque reemplazamos esta constante 2 por 0 y entonces me queda esta como la ecuación de momento. Entonces ya vamos con esta que es la ecuación de cortante, de carga cortante. Esta es la ecuación de momento, ¿cierto? Y ahora ¿qué hacemos? Integramos en la parte izquierda, integramos en la parte derecha para obtener la ecuación de ¿qué? De pendiente. Al integrar entonces me queda e por i es constante, sale la integral de la segunda derivada, la primera derivada, ¿listo? Ahora integramos nuestra función.
¿Cuánto nos da la integral de menos W0? Entonces de una vez, menos W0 sobre 3L. Pues eso es constante, sale la integral, y la integral de x a la 3 es x a la 4 sobre 4. Más la W0 sobre 2, constante, sale la integral, ¿cierto? Y la integral de x a la 2 es x a la 3 sobre 3. Más la constante de integración 3. ¿Listo? Y ahí tenemos esta que es, recuerden, esta de y de x es la pendiente, ¿no? Entonces, que se define como teta. Esta es la ecuación de pendiente. Ahora necesitamos determinar la constante 3. Lo hacemos de la misma manera. Vamos a la condición de frontera, pero esta vez vamos a ir al punto B. Aquí en el punto B, ¿qué puedo decir de la curvatura? Entonces, nuevamente, tomemos nuestra figura acá. Fíjense en la deflexión. Miren la deflexión, miren la curvatura. ¿Qué pasa con la pendiente de esta curva aquí en B? Pues si ustedes se fijan, miren la recta. Esta sería la tangente. ¿Cuánto sería la pendiente? 0. ¿Sí o no? Pero recuerden que nuestro origen está acá. Ahí está, en amarillo. El origen del sistema cartesiano está acá. Entonces el punto B está aquí arriba. Entonces aquí, ¿qué decimos? Ya dijimos, pendiente vale 0. ¿En dónde? En el extremo. El extremo es en x igual a L, ¿no? Porque esto es L medios y L medios. Miremos la viga, Miki. L medios, sumo todo, me da L. O sea, B está a una distancia L de la referencia. Entonces, a una distancia L, la pendiente de la recta tangente a la curva es 0. Igual, ahí en ese punto, en x igual a 0, en x igual a L, perdón, en x igual a L en el punto B, ¿qué pasa con la deflexión de la viga? Entonces, miren, la deflexión es la distancia desde la curva a la horizontal. ¿Qué pasa aquí en B? Pues que obviamente no va a haber deflexión, ahí ese punto no baja. Entonces, en x igual a L, y igual a 0. Y esas dos condiciones de frontera me van a servir para esta ecuación. Entonces, en esta ecuación nuevamente vamos a cambiar. Entonces, aquí cambiemos esta pendiente por 0, ¿cierto? Esta x por L, esta x por L, y ahí voy a encontrar la constante 3. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 0 igual, ¿cierto? Porque la pendiente es 0, igual. Entonces, esta sería L a la 4. Y como aquí abajo hay un L, entonces me quedaría L a la 3. Ahí está. Y este con 3 por 4, 12. ¿Listo? Y por el otro lado, ¿qué me queda? Esta x por una L, entonces sería L a la 3. Este W0 sobre 6, ¿cierto? Más C sub 3 igual a 0. Listo. De acá. Entonces vuelvo todo doceavos, 6 por 2, 12, y arriba también por 2, y entonces me queda menos un doceavo, W0L a la 3, más 2 doceavos, W0L a la 3, entonces finalmente ya de aquí podemos despejar C sub 3. Entonces C sub 3, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos un doceavo, ¿cierto? W0L a la 3. Claro, aquí me queda un doceavo positivo, pasa al otro lado negativo, W0, L a la 3. Ese es el valor de la constante 3. Entonces ya tenemos la constante 3 y ese valor lo vamos a reemplazar aquí en nuestra ecuación, ¿cierto? En esta ecuación, en C sub 3. ¿Cómo me queda mi ecuación de pendiente, no? Porque esta es la ecuación de pendiente. Entonces esa ecuación de pendiente, esta es la ecuación para las pendientes, para todas las pendientes de esta curva, ¿no? Esta es la curva elástica. Para cada punto hay una pendiente, una inclinación de la recta tangente. Entonces, con esta ecuación hallo la pendiente en cada punto de las rectas tangentes. Listo. A partir de esta, pues nuevamente vuelvo a integrar acá y vuelvo a integrar acá. Recuerden, la integral de la primera derivada, pues es lo que conocemos con la función primitiva. Entonces sería e por i por y, obviamente en función de x. Y aquí, esta integral, entonces, menos W0, ¿cierto? Sobre 12L sale la integral, y la integral de x a la 4 sería x a la 5 sobre 5. Entonces, de una vez aquí, 5 por 12, 60. Listo, entonces ahí 60L, más la siguiente, W0 sobre 6 sale la integral, y la integral de x a la 3 será x a la 4 sobre 4. Y 4 por 6, pues 24. Entonces aquí de una vez sobre 24. Menos un doceavo, W0, es una constante, sale la integral.
L3 también es constante, sale la integral, y la integral de esto me quedaría de x, sería x más la constante de integración, que sería c sub 4. Y ahora calculemos la constante de integración 4. Recuerden que esta es la función de deflexión, ¿no? Y entonces ya lo dijimos acá, en las condiciones de frontera, aquí lo dijimos. ¿Qué pasa con la deflexión en el punto B, donde x es igual a L, que es el punto B, es 0? Entonces aquí vamos a cambiar este valor por 0, vamos a decir la deflexión es 0 en x igual a L. Entonces cambio cada una de estas x por L. ¿Y qué me queda? Me queda esta ecuación, donde fíjese, todos los términos son W0L4, W0L4, W0L4. Aquí es un 60avo, un 24avo, un 12avo. Entonces lo único que tengo es que pues hacer la operación de las fracciones. Esto me da que la constante 4 es 7 120avos los W0L a la 4. Todo esto me da negativo, me da menos 7 120avos al pasarlo al otro lado positivo, y hay que despejar la constante 4. Ahora, ese valor, ¿qué hago? ¿Qué hago con ese valor de constante 4? Pues simplemente vengo y lo reemplazo aquí en mi ecuación diferencial, aquí donde está C4, y obtengo la ecuación de deflexión de la viga. ¿Listo? ¿Cómo me queda mi ecuación de deflexión? Ahí está. Esta es nuestra ecuación de deflexión de la viga. Con esta ecuación es que sacamos esta gráfica de esta curva. Ahora, ¿qué me pide el problema? Me pide, a ver qué se nos... Bueno, ahí se ha montado la imagen. Entonces nos pide la ecuación de la curva elástica de la viga. Esa es la ecuación que acabamos de calcular. La deflexión en el extremo libre, o sea, la deflexión en el punto A, y la pendiente en el extremo libre. Entonces debo irme a dos ecuaciones. Debo irme a esta ecuación, que es la ecuación de deflexión, y a esta ecuación, que es la ecuación de pendiente, ¿cierto? Y reemplazar la x por ¿cuánto? Pues si ustedes miran el punto A está en el origen, o sea, la x por 0. ¿Qué pasa si yo reemplazo en esta ecuación la x? Bueno, empecemos por esta de abajo, la x por 0. Pues fácil, me queda que ahí en el extremo, pues simplemente la constante, ¿no? Llévale 7 120avos los W0 L a la 4 sobre EI, porque recuerde que este EI que está multiplicando baja a dividir, y es el valor de la deflexión, o sea, la cantidad que sube acá, mi gráfica, ¿cierto? La cantidad que sube la viga, y me da positiva esa deflexión. Bueno, y la pendiente ahí, la pendiente de la recta tangente. Entonces me vengo a la ecuación aquí anterior, esta ecuación, ¿cierto? Y cambio, ahí también cambio todas las x por 0. ¿Y qué me queda? Pues simplemente me queda que teta, ¿cierto? En A también. En A, teta es igual a menos un doceavo W0 L a la 3. Claro, me queda la pendiente negativa, porque si venimos aquí a la gráfica, miren, y trazamos la recta tangente a la curva, ahí en ese punto, miren, en el extremo, esta sería la recta tangente, miren, esa recta tiene pendiente negativa, va bajando, y el valor de esa pendiente es este, menos un doceavo W0 L a la 3, sobre, obviamente, el E por I que está multiplicando baja a dividir, y ahí está. Ahí están las otras dos respuestas, y con esto queda hecho todo nuestro ejercicio. Gracias por ser parte de la comunidad, gracias por valorar mi trabajo, y con gusto a la orden en lo que necesiten. Recuerden, me mencionan el minuto exacto de la duda, y también en la descripción les dejo el PDF del ejercicio, ¿no? Porque si ustedes van al solucionario, pues en el solucionario no le hacen ni la mitad de estos pasos. Bueno, los espero en el próximo video.